Amén, amén, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Bueno, aquí estamos enfrentando esta situación del coronavirus que el Señor está permitiendo. Y hoy traigo una palabra que he venido predicando por 12 años. Exactamente en este tiempo se cumplen 12 años que he venido predicando esta palabra. El Señor me pasó por una situación de disciplina hace 12 años. Quiero contarles un poquito acerca de este testimonio que el Señor hace 12 años yo le fallé al Señor. Yo me aparté de los caminos de Dios, anduve como decimos, anduve en el mundo, habiendo conocido, como dice la palabra del Señor, el perro vuelve al vómito, la puerca recién bañada vuelve al lodo, al fango. Y eso fue lo que me pasó a mí, habiendo yo conocido al Señor. Puse mil excusas. Las excusas que yo puse es que el pastor no tenía tiempo para mí. Las excusas que yo puse es que no había para mí un lugar en el ministerio, que había mucha envidia en la iglesia. Empecé a ver los defectos de los demás y no me concentré en lo que Jesucristo hizo por mí. Y así, al ver los defectos de los demás y los defectos de la iglesia, me fui enfriando de un fuego que yo tenía muy hermoso, de un fuego que yo tenía muy grande. Empecé a conocer cosas que todo cristiano tiene que pasar, y no fui bastante maduro para poder simplemente poner mis ojos en Jesús. Y así empecé yo a enfriarme, empecé yo a poner mis cosas otra vez en las del mundo y me fui apartando del Señor, aunque empecé a ir otra vez a la iglesia, pero simplemente iba como una religión, iba a cumplir un domingo, pero ya mi vida estaba apartada del Señor. Estando apartado del Señor, yo ya no tomaba, yo no hacía... yo me había apartado de las drogas, me había apartado del alcohol, me había apartado de bailes, me había apartado de amistades. Yo tenía muchos años que yo estaba solo sirviendo al Señor, pero poco a poco empecé otra vez con los amigos, pero poco a poco empecé otra vez con el alcohol, y poco a poco empecé otra vez a meterme en el mundo, en lo que te ofrece el mundo. Y estando otra vez en esa condición, pues iba a la iglesia, escuchaba la palabra y me iba, a veces no iba, a veces iba, pero mi corazón ya estaba frío, mi corazón ya estaba alejado de Dios. Hay algunas personas que van a la iglesia y que las puedo ver que su corazón está alejado de Dios. Hoy me he reencontrado con el Señor, tengo 12 años y me he reencontrado con el Señor, y en estos 12 años pues no he puesto más la mirada en los hermanos, en el pastor, en los ministerios, si me apoyan o no me apoyan. He puesto mi mirada en estos últimos 12 años en el Señor. Pero eso es lo que vengo a hablar, que la iglesia está pasando por una situación, y esto fue lo que me habló el Señor a mí acerca de estos tiempos. Y bueno, en ese tiempo que yo estaba alejado de Dios, Dios me habló de muchas maneras. Dios me hablaba por medio de la palabra, por supuesto, que escuchaba cada domingo. Hacía oídos sordos. Salía y por un día, por 2 días, pero a los tercer, cuarto día volvía otra vez al mundo. El Señor me hablaba a veces que estaba tomando, que estaba apartado de Dios. Me hablaba por medio de cantos, y yo también rechazaba todo esto. A veces el Señor me hablaba por un hermano, una hermana, que venían y me hablaban y me decían alguna palabra, y igualmente yo rechazaba todo eso. Yo les contestaba con la palabra del Señor, y yo me refugiaba bajo
mis propios conceptos que yo tenía en ese momento de la iglesia y de los hermanos y del pastor. Y así fue pasando los meses y llegó el momento en que una vez yo estaba, ya el Señor me ha hablado de muchas maneras, y una vez yo estaba, me acuerdo que estaba tomando. Entonces me levanté y le cambié a la estación que estaban. Yo escuchaba música mundana. Entonces mientras le cambiaba la estación, escuché en menos de un segundo o en 3 segundos, o lo que les quiero decir que fue algo instantáneo, que mientras que yo le cambiaba de una estación a otra, salió un predicador, el cual me habló una palabra, me dijo: hasta aquí te he hablado con palabras, ahora viene la mano de Dios sobre tu vida. Y es aquí donde comienza mi restauración, el dolor que pasé, las lágrimas y el mensaje que el Señor me dio para la iglesia. Desde ese momento yo le cambié, yo le aceleré. Estoy hablando de hace 12 años atrás, pero ese mensaje se me quedó grabado. Ya ese mensaje quedó plasmado en mi mente y en mi corazón. Y esto fue lo que aconteció. Porque después de ese mensaje, mis amigos, mis hermanos, después de ese mensaje que yo escuché, mis amigos, mis hermanos, empezó la mano. Ya el Señor no me empezó a hablar por mensajes, no me empezó a hablar por cantos, no me empezó a hablar por hermanos. Ya era directamente Dios conmigo. Y de ahí, de ese mensaje, el Señor me empezó a hablar. Y de ahí, de ese mensaje, empezaron unos dolorcitos en mi estómago. Y pues empecé a tomar tés y remedios caseros, pero esos dolorcitos se fueron a un número 3 en cuanto del 1 al 10, era un número 3, un número 4. Entonces ya me empecé a preocupar y empecé a ir al doctor. No, pues todo está bien, ok, bueno, todo está bien, a seguirle dando. Empecé a adelgazar. Yo pensé que estaba adelgazando porque iba al gym. Empecé a adelgazar, dije: mira cómo estoy adelgazando. Yo creo que es por el gym. Pero esos dolorcitos llegaron a un 5, a un 6, a un 7. Entonces volví a ir al doctor. Y el doctor me decía: no, pues todo está bien, no tienes nada. Y entonces esos dolorcitos se empezaron a ir a más, a 8. Y empezaron los dolores. En ese mismo tiempo que yo andaba con los doctores, que yo andaba aquí, que yo andaba allá, me dijeron en mi trabajo, me mandaron una carta de Departamento de Motores y Vehículos en donde me suspendían mi licencia. Ya no me daban licencia más. Yo tenía un récord excelente, era muy buen trabajador, no tenía problemas pero el Departamento de Motores y Vehículos me decía que mi licencia estaba suspendida. Ahí en ese entonces me quedé sin trabajo. Yo era chofer de trailers, era troquero, como decimos en México. Y ahí empezó la situación que pues las finanzas empezaron a venir para abajo. Ahora eran las finanzas, no tenía trabajo, y los dolores. De ahí perdí lo que era el lugar donde vivíamos, mi casa. No era mi casa propia, pero era un lugar donde ya vivíamos por muchos años, estaba amueblada y todo. Y de ahí le tuve que decir a mi hijo, mi hijo vivía con nosotros, y le dije: hijo, tienes que buscar dónde ir, nos vamos a tener que salir de aquí. Avergonzados salimos con una orden del sheriff. Avergonzados salimos con una orden del sheriff. Avergonzados salimos con una orden del sheriff. Y mi esposa, mi niña y yo nos fuimos a vivir a un cuartito. Génesis estaba chiquita, tenía como 2 años, 2, 3 años, 4 tal vez. Nos fuimos a vivir a un cuarto. Mi hijo, donde pudo, andaba con los amigos. Ahí empezaron los dolores. Adelgacé 40 libras. Y aquí les quiero leer un versículo que dice la bendita y poderosa palabra del Señor. En Hebreos 12, capítulo 5.
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ahí yo entendí, mis hermanos, mis amigos, que era la disciplina de Dios. Ahí yo entendí, mis hermanos, mis amigos, que el Señor estaba tratando conmigo. Y yo ahí me arrepentí y le dije: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Yo sé que es tu mano que me está disciplinando, Señor. Y ahí empecé a meterme con Dios. Ahí empecé a meterme con el Señor. Y ahí empecé a volver a los caminos del Señor. Empecé a orar de nuevo. Y empecé a dejar el mundo y dejé el mundo. Pero Dios no me quitó la disciplina. Dios no me quitó el proceso. Y aunque yo me metí en ayuno y oración, el Señor estaba en el proceso en mi vida. Me acuerdo que iba yo a emergencias y no me encontraba nada. El 3 de diciembre del 2008, en ese tiempo de recesión, en ese tiempo también de angustia de todo Estados Unidos y del mundo entero que se había puesto en recesión, el 3 de diciembre del 2008 me hicieron una colonoscopía y ahí encontraron que yo tenía cáncer de colon. Ahí encontraron que yo tenía cáncer de colon. Y fue entonces en donde yo, el Señor, dije: estoy en tus manos. Yo ya estaba bien con el Señor, glorificaba el nombre del Señor. Me dijeron: te tenemos que operar inmediatamente. Al siguiente día me operaron. Le dije: estoy en tus manos. Hablé con mis hijos, les dije: si el Señor me lleva, gloria a su santo nombre. Si el Señor me deja, gloria a su santo nombre. Pero ustedes sigan adelante, perseverando, glorificando el nombre del Señor. Pasé por la operación. Yo le había pedido al Señor: Señor, si me llevas, gloria a tu santo nombre. Si me dejas, gloria a tu santo nombre. Pero muéstrame el cielo, muéstrame el infierno, muéstrame algo, Padre, para venir y predicar a la gente, Señor. Yo pensé que el Señor me iba a llevar al cielo, me iba a llevar al infierno. Yo pensé que iba a pasar una situación que yo viniera y le predicara a todo el mundo. Pero no pasó así. Me operaron y yo desperté. Y yo desperté en mi cama, para la gloria de Dios. Y yo desperté y dije: no pasó nada. Me acuerdo que mucha gente fue a verme. Me acuerdo que dice mi esposa Marcy que la línea de las personas que fueron a verme llegaba hasta el pasillo de afuera, hasta donde estaba la sala de espera. Y le agradezco a todas las personas que fueron a verme, que me ayudaron, no solamente en palabras, en bendición, económicamente. En ese tiempo era mi pastor Jairo Parrales, su esposa Claudia, nunca me dejaron. Yo me recuerdo que yo pasé esa situación. Y yo me recuerdo que le dije: Señor, yo pensé que me ibas a llevar al cielo, que me ibas a llevar al infierno para venir a predicar. A la gente. Y fue ahí donde el Señor me habló esta palabra. Fue ahí donde el Señor me trajo esta palabra. Y el Señor me habló así: y me dijo, ahí en el hospital, cuando yo había pasado por ese cáncer, cuando yo ya había pasado por esa operación y que me dijeron: el tumor salió bien, te vas a recuperar.
Dios es el que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Pero si se nos deja sin disciplina, dice la palabra, entonces somos bastardos y no hijos. Hay personas que van a la iglesia y se odian los unos a los otros. Hay personas que van a la iglesia y no se someten al pastor, no se someten a Dios. Hay personas que van a la iglesia y están viviendo doble vida. Hay personas que van a la iglesia y que piensan que por tener una religión ya son salvos. Pero si no tienen disciplina de parte de Dios, no son hijos. Dice la palabra en Hebreos 12:5 que son bastardos. Dice la palabra que en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. ¿Y qué les va a decir? Apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Al fuego eterno. Y el Señor me habló y me dijo: Eduardo, quiero que vayas a las iglesias y prediques esta palabra que te voy a dar. Y el Señor me dijo: dile a la iglesia que así como tú jugaste conmigo, la iglesia está jugando conmigo. Me dijo el Señor: ve y dile a la iglesia que así como yo te he hablado, así como yo te hablé, así yo he hablado a la iglesia. Y la iglesia y el mundo ha hecho oídos sordos. Siguen viviendo su vida. Y las matazones y todo lo que está pasando lo ven como algo normal. Las violaciones, la drogadicción, la legalización de las drogas, del aborto, el quitar la Biblia, el quitar la oración. Me dijo: dile a la iglesia que así como tú has pasado por unos dolores y has adelgazado 40 libras, así yo voy a mandar dolores a la iglesia. Y van a adelgazar el 40% de la iglesia. Se regresa el 40% de la iglesia. Y dile a la iglesia que así como tú te arrepentiste y tú reconociste tu error, a todos los que se arrepientan y reconozcan su error, yo los voy a pasar por un proceso, por una operación espiritual. Y dile a la iglesia que todos los que pasen este proceso de dolor, de angustia, cáncer espiritual, me dijo el Señor que tenía la iglesia, que todos los que pasen este proceso, Él los iba a curar y iban a conocer que Él, al que ama, disciplina, azota a todo aquel que toma por hijo. El Señor permitió que pasara por esa situación. Me acuerdo que cuando yo salí de la iglesia, aún con las puntadas puestas, yo empecé a predicar esa palabra. Donde quiera que me abrían campo, donde quiera que yo podía, iba y predicaba esa palabra, aún con
con dolor. Todavía no me cerraba la herida. Todavía no me cerraba la herida. Y yo andaba predicando este mensaje. Caminaba así, muy despacito. Y anduve predicando este mensaje. Le hablaba a los pastores y les decía: pastores, mire pastor, el Señor me habló esta palabra y me dijo esto, y el Señor me habló esto. Ok, ahí te llamamos. Nunca me llamaban. Me fui enfriando porque los pastores no me llamaban. Me fui enfriando porque a veces predicaba esta palabra, y cuando predicaba esta palabra y yo hacía el llamado de arrepentimiento a la iglesia, no a los inconversos, a la iglesia, pasaba 1, 2 o 3 personas y la demás gente no me creía el mensaje. Hasta el día que empecé a claudicar porque este mensaje no lo creían. A pastores les iba a sus oficinas, les explicaba todo completamente, cómo había sido el proceso. Algunos, el 1% me creían y me abrían las puertas de las iglesias. El 99% me decían: ahí te llamo, y nunca me llamaban. El Señor otra vez me volvió a enfriar, y una vez que me estaba bañando, me dijo el Señor: Jonás. Yo le dije: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me llamas Jonás? Porque no has obedecido. Porque no has obedecido. Ya habían pasado alrededor de unos, tal vez 3 meses, 6 meses. Me dijo: ¿por qué no has obedecido? El mensaje que yo te dije que fueras a predicar, lo has parado. Eres Jonás. Y entonces yo volví otra vez con las llamadas, y otra vez: pastor, mire, me pasó esto, me pasó lo otro. Igual, no me abrían puertas. Pero yo, donde podía, predicaba. Si ustedes van a mi profile en Facebook, este mensaje lo he repetido una y otra vez lo he repetido este mensaje. Y hoy, que han pasado 12 años, llegó el momento con esta situación del coronavirus. Este es el tiempo para el cual el Señor me dijo: ve y háblales y diles que se vean en tu espejo. Ve, háblale a la iglesia que se arrepienta. Ve, háblale a la gente que se arrepienta. No he dejado de hacerlo. No he dejado de predicar este mensaje por 12 años. Pero este es el tiempo que la iglesia se tiene que arrepentir. Este es el tiempo que las religiones tienen que venir a Jesucristo como Señor y Salvador, tienen que recibirle. Este es el tiempo que los curas, los padres, el Papa, los pastores, los evangelistas, misioneros se tienen que arrepentir, rearrepentir y venir a los pies de Cristo. Este es el tiempo para el cual he venido predicando esta palabra, que iban a venir estos tiempos. Este es el tiempo, iglesia. El Señor me restauró, el Señor me levantó, el Señor me sanó. Pasé por quimioterapias, pasé por mucho dolor. Anduve viviendo en una y otra casa de arrimados. Hermanos como Sonia, como su familia, nos abrieron las puertas de su casa, como Marta y su familia nos abrieron las puertas de su casa, y como estuvimos viviendo en otros lugares en donde ya nosotros podíamos pagar un lugar, pero pasamos mucho dolor, mucha angustia. El Señor me restauró, el Señor me levantó. Hoy tenemos una casa, hoy tenemos, otra vez todo está restablecido, muebles nuevos, otra vez tenemos, todo está restablecido, ministerio hermosísimo, floreciente. Hoy todo está restablecido. Marcy le sirve al Señor, mi hija Genesis le sirve al Señor, mis otros hijos están en el proceso de servirle al Señor. Pero este es el mensaje para la iglesia. Versículo 7.
del capítulo 12 de Hebreos. Si soportan la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque hijo es aquel a quien ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Tal vez es muy posible que Apocalipsis 3:10 se esté cumpliendo en estos momentos. Dice la bendita y poderosa palabra en Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo soporté la disciplina y me sometí al proceso de Dios. 12 años en disciplina. Tenemos un año apenas con esta casa. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ya está en más de 100 países el coronavirus. Si llega a los 200 países, este versículo se cumple. Si llega a los 200 países, esta es la palabra que habló el Señor en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Guardar la palabra de su paciencia es seguir perseverando, es arrepentirse, pero seguir peleando con la preciosa palabra del Señor, en oración, en ayuno, en ruego, amándonos los unos a los otros, ayudándonos, siguiendo, ofrendando y diezmando a nuestras iglesias, sometiéndonos a nuestros pastores. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Efesios 6:13. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. La armadura de Dios, día con día la oración, día con día la lectura de la palabra, día con día la espada que es la palabra de Dios, día con día estar buscándolo en ayuno, estar buscándolo, estar peleando la buena batalla de la fe. Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Él tiene una corona, que es la corona de la vida. Apocalipsis 2:7: al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿A quién? Al que venciere, mi hermano. Al que venciere. Apocalipsis 2:11: no recibirá daño de la muerte segunda. ¿A quién? Al que venciere. Apocalipsis 2:17: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿A quién? Al que venciere. Apocalipsis 2:26: al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. ¿A quién? Al que venciere. Al que venciere, dice la bendita y poderosa palabra del Señor. Apocalipsis 3:5: será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿A quién? Al que venciere. Versículo Apocalipsis 3:12: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios,
y nunca más saldrá afuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿A quién? Al que venciere. Y por último, Apocalipsis 3:21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, dice el Señor Jesucristo, y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A quién? Al que venciere. Entrégale tu vida a Cristo. Humíllate, arrepiéntete y conviértete de tus pecados. Seas cristiano, seas católico, seas mormón, seas testigo de Jehová, de cualquier religión que seas, arrepiéntete y conviértete. Y entrégale tu vida y todo tu corazón al Señor y Salvador Jesucristo. Dile: Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida. En esta hora te entrego mi corazón. Perdóname mis pecados. Perdóname mi mal proceder. Perdóname y límpiame y lávame. Y entra en mí y sé tú por mí y para mí y de mí. Dame la vida eterna en Cristo Jesús. Te entrego mi vida, mi corazón, y te pido perdón por mis pecados. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que escuchó este mensaje. Yo, Señor, me lavo las manos. He entregado este mensaje, Padre, a los hermanos en Cristo, a los católicos, a todas las religiones, Padre, de arrepentimiento y de conversión. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado el que confía en el Señor, no será avergonzado. Padre, en el nombre de Jesús, entregado tu palabra. Sé tú obrando, Padre, guiando a cada persona que hace esta oración a toda verdad, a toda justicia. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les proteja. Muchas bendiciones de parte de Dios. Persevera. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si vivimos para Él,